Como anunció el pastor, estamos comenzando una serie sobre el retorno de Cristo, su segunda venida. Y hoy nos toca el tema de un retorno anunciado. La semana entrante, para que sepan y anticipen, el tema es un retorno inesperado. Y luego, posterior a ese, su retorno viene por mí. Buena pregunta. Y al final, su retorno y el fin del mundo. Pues, obviamente, vamos a ¿cómo se dice? Vamos a estar diciendo lo mismo en todos los mensajes, pero sí cosas diferentes en cada mensaje. Y espero que todos podamos asistir a los 4 mensajes sobre el retorno de Cristo. En los Hechos 1:11, ustedes recuerdan el escenario. Jesús había resucitado, estuvo con sus discípulos unos 40 días. Y luego llega el momento cuando Él asciende al Padre, ¿no? sin haber restaurado a Israel, ¿no? Sin haber cambiado, ¿verdad? En forma completa la situación del mundo. Todavía quedó en veremos. Y entonces, mientras Él ascendía al Padre, pues un ángel les dijo a ellos, los Hechos 1:11, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Vendrá de la misma manera, les anunció todavía nada. Aquí está la... Si quieren volver a... Hay 2 versiones de la PowerPoint. Pronto hay uno que no. Y también en Hebreos 9:28, si quieren anotar ahí, yo iba a tener todo esto en la pantalla, pero bueno, Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Pues no solo son textos así, pero aún antes Jesús mismo anuncia su segunda venida. Jesús anuncia su segunda venida. Y esto lo leímos al comienzo del culto de Mateo 24, que lo vamos a leer enseguida. Pero me hice la pregunta o el pensamiento de cuáles son las actitudes acerca de su venida. Y hay 3 o 4, vamos a decir, de pensamientos frente a su venida de las personas. Sí, ya. Ahí estamos organizados. Yo con esto casi no vivo. Ahí están los textos. Y encontramos diferentes actitudes. Uno es una fascinación acerca de su segunda venida. Hay muchas personas que se dedican a predecir cuándo vendrá Jesús, ¿no? Y eso casi desde los primeros tiempos. Tenemos aquí a un tal Hipólito de Roma que predijo que Jesús venía en el año 500, ¿no? Obviamente lo que él había pronosticado no pasó. También tenemos a William como ejemplos, ¿no? De esto. William Miller, que era como un precursor a la religión adventista, y él predijo que Jesús iba a venir en 1844.
Y claro, cuando no aparece en 1844, ellos se inventaron la idea que Jesús vino, pero espiritualmente. No lo vimos, pero vino otra vez a ocupar el templo, el tabernáculo, y hacer otro sacrificio por nosotros. Eso creen los adventistas. También tenemos a el tal Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, que primero había pronosticado la venida de Cristo en 1874, y luego, cuando no pasó, pues volvió a profetizarlo, que él venía en 1914. Cuando no vino, pues también alargaron la fecha, y últimamente pues hemos tenido otras personas que han tratado de adivinar la venida de Jesús. Pues entonces hay personas que mantienen como fascinados con el tema y no se dan cuenta del versículo 36 en Mateo 24, en donde Jesús dice, ¿no? Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Sin embargo, se mantienen ahí tratando de adivinar y viven como en el futuro, ¿no? Sin hacer un bien en el presente. También hay muchos, yo diría, los despreocupados, como este hombre en un barquito, no se da cuenta, ¿verdad? Y no se dan cuenta, no estarán pendientes de la venida de Jesús. Para ellos ni lo piensan. Como Jesús dijo, serán como días de Noé, cuando estarán bailando y bebiendo y parrandeando, y viene el diluvio, viene Jesucristo. Y yo diría que hay muchas personas así hoy en día en el mundo que no están al tanto, no se preocupan por la venida de Cristo, que puede venir en cualquier momento, y viven de esa manera. Y bueno, vamos a decir, tercer grupo de personas, que yo supongo que son muchos aquí, si no todos, y somos conscientes de la venida de Cristo, la segunda venida, y estamos a la espera de su venida. Pues vamos a leer, porque algunos no estuvieron cuando el pastor leyó este pasaje en Mateo 24, donde Jesús otra vez anuncia su segunda venida. Vamos a leer unos apartes de este texto, Mateo 24. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En Marcos agrega que decían: vea, este edificio tan fino, ¿no te has dado cuenta qué edificiota pues que ha construido Herodes? Y estaban como maravillados del templo. Mas respondiendo a él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todo todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos profetas falsos, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pues en este texto Jesús combina, en este anuncio Jesús combina dos eventos, ¿verdad? La destrucción del templo y su segunda venida. Los discípulos, como todos en ese entonces, habían pensado que el templo nunca se destruirá otra vez. Ahí está una pequeña historia de la construcción del templo. Salomón construye el templo, Nabucodonosor lo destruye, un segundo templo es construido, está el sacrilegio de parte de Antíoco, el 4, y el templo otra vez es destruido, y ya en el año 18 antes de Cristo, rey Herodes comienza la reconstrucción, y dura mucho esa construcción de ese templo. Y cuando los discípulos y Jesús estaban ahí, pues creo que decían, ni modo se iba a destruir otra vez, ¿no? Que ya construido otra vez no se iba a destruir. Pero entonces encontramos que Jesús predice, profetiza que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y así fue que en el año 70 el general Tito de los romanos ingresó a Jerusalén y destruyó por completo el templo. Dicen que no dejó una sola piedra de ese templo. Algo que en ese entonces creían que no iba a volver a pasar, ¿no? Pero Jesús predice eso y lo junta entonces con su segunda venida y el fin del mundo, como diciendo que, y obviamente los discípulos tenían que esperar para entenderlo del todo, pero cuando sucede, ¿verdad?, la destrucción del templo, algo que no esperaban, ¿verdad?, veían o vieron que sí era cierto lo que Jesús anuncia sobre su segunda venida. O sea, al anunciar la destrucción del templo, confirma también, ¿verdad?, el hecho de su profecía, ¿verdad?, que Él viene otra vez, una segunda vez. Entonces Jesús combina esto como testimonio del hecho del futuro de su segunda venida. Entonces lo que sigue aquí, Jesús lo que nos dice, comparte, enseña, son lo que yo llamo tres periodos en este anuncio de su segunda venida. Y en esta primera parte que hemos leído, del 3 al 14, nos habla del periodo en que estamos nosotros en este momento, el periodo que conduce hacia el final del mundo. Y ahí, como hemos leído, Él hace a sus discípulos y hacia nosotros pues cuatro advertencias frente a la situación que se está viviendo y seguimos viviendo y vamos a seguir viviendo. Ahí habla de guerras, que va a haber guerras, terremotos, que va a haber persecución, va a haber falsos que vendrán a decir que son el Cristo, ¿verdad?, que en ellos está la salvación del ser humano. Y entonces Jesús nos hace cuatro advertencias. Uno, ojo, te pueden engañar, y así ha sido, ¿verdad? A través de la historia de la iglesia han venido personas que han dicho que son el Cristo. Hasta hoy en día existen esas personas y te pueden engañar. Versículos 4 y 5. Mirad que nadie os engañe. No sé por qué
somos tan ingenuos, ¿verdad? Como para saber esta enseñanza y prestarnos, ¿verdad? Y prestarnos para ir detrás de personas que son, pues, falsos profetas. También Jesús dice aquí, cuidado, no te vayas a alarmar, versículos 6 a 8. Y harás de huir de guerras y rumores de guerra, no os alarméis, porque esto es necesario. No sé, es una cosa sutil que pasa dentro de nosotros, pero nos sorprendemos cuando estas cosas pasan, ¿no? Creemos que las cosas deben ir mejorando, pero no es así. Hoy en día no hay, vamos a decir, tanta guerra entre naciones, pero han habido más muertos, ¿verdad? Entre naciones. El terrorismo, ¿verdad?, ha ocupado como ese lugar de las guerras, una forma de guerra, y sigue el mundo revolcado, ¿verdad? El hombre contra el hombre. Eso lo vemos aquí mismo en este país, ¿verdad? También nos ha dicho, téngalo por seguro, te van a perseguir, versículos 9 al 11, y entonces os entregarán a tribulación, y te van a perseguir y te van a entregar. Hoy en día eso sigue así, ¿verdad? Y no debemos sorprendernos, ¿verdad? Ténganlo por seguro, te van a perseguir, y no debemos flaquear, no debemos desanimarnos por eso. Y luego en el versículo 12 dice, y debido al aumento de la iniquidad del amor de muchos se enfriarán, y así como diciéndonos, no te vayas a enfriar, ¿verdad? No te vayas a enfriar. Las tribulaciones, los problemas, las dificultades son cosas que nos enfrían, ¿verdad? Nos quitan, nos restan la fe que nosotros tenemos. Y entonces Jesús advierte que no debemos enfriarnos. Pues aquí termina esta parte en cuanto los eventos que conducen hacia el final del mundo, dándonos una verdad muy importante, ¿verdad? Ahí en el versículo 13, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Tu vida, tu fidelidad es lo que vale. Y no sé, me pregunto a veces por qué tiramos la toalla con la fe, ¿verdad? Y esto se ha visto en la historia, donde personas han renunciado a su fe. Incluso en estos últimos años, aquí tengo 3 personajes, líderes cristianos, allá en mi otro país, que renunciaron a su fe. Bill Hybels, un pastor, el pastor de la iglesia más grande, o era pastor de la iglesia más grande en los Estados Unidos, ya no es pastor. Está Joshua, se me olvida su nombre. Joshua era un líder, un hombre muy reconocido, el que promovió la idea de que los novios no deben ser novios hasta que se van a casar, ¿verdad? No ingresa o no entra en una relación amorosa hasta cuando tienen ese plan de matrimonio, y se volvió muy líder de esa idea, que a mí me parece muy cristiana incluso. Hoy en día renunció a su fe, un líder cristiano, ¿verdad? No está dentro de la fe. Y luego ahí está Jared, un joven pastor de 30 años, hace 3 semanas se quitó la vida.
también en cierto sentido renunciando a su fe. Y bueno, Bill tuvo problemas morales, ¿verdad? Joshua, dudas intelectuales acerca de la fe, ¿verdad? Se dejó llevar de otras cosas. Y Jared, pues, dificultades personales, ¿no? Donde quita su vida por razones personales. Pues yo no sé qué puede estar pasando dentro de nosotros, ¿no? Hoy en día. La verdad es que todos los días nos desafía la vida a tal punto que queremos de pronto renunciar, ¿verdad? Y Jesús, sin embargo, dice: no, persevere hasta el final, que verán que tenemos, está por venir mi persona, ¿no? La segunda venida de Cristo. Entonces, Él nos ha dejado una tarea, ¿no? Una tarea que hacer. Versículo 14, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Tengo un buen amigo que está muy dedicado a las profecías, ¿no? Y se mantiene descifrando las cosas. Él cree que el anticristo es el actual Papa de la Iglesia Católica, ¿no? Y de pronto hay otras personas que creen así lo mismo, ¿verdad? Y se mantiene, como este amigo, se mantiene tratando de descifrar las señales y las profecías, pero digo aquí que Dios no nos ha llamado, ¿no?, a descifrar las señales del fin del mundo. Él nos ha llamado a seguirle y a orar en su nombre, venga lo que venga, hasta el final. Que seamos personas dedicadas a la obra del Señor, ¿no?, hasta que Él venga. No fascinados con profecías, ni despreocupados con lo que está pasando en el mundo, sino seamos fieles, dedicados a la tarea que Cristo nos ha dado. Bueno, nosotros estamos en este periodo, ¿no? Y que el Señor nos guarda de estas cosas, en lo cual Él nos ha advertido. Pero Jesús sigue ahí en su enseñanza con sus discípulos y nos habla de un periodo que yo llamo alrededor del fin del mundo, que no hemos llegado ahí todavía, pero aquí Jesús nos advierte, nos presenta. Leamos a partir del versículo 15. Por tanto, dice: cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de los que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orar para que vuestra huida no suceda en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dice: mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen: mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no los creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán
los buitres. Pues aquí Jesús entonces nos habla del periodo antecitos de su venida, ¿no? Y aquí habla de la abominación de la desolación, ahí en el versículo 15, algo que habla el profeta Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel. Y en cierto sentido, Daniel estaba prediciendo algo horrible, un sacrilegio que iba a pasar para con el templo del Señor. Este rey, un griego, muy antijudío, busca acabarlos, sacrifica un cerdo en el mero altar del templo y obliga que los sacerdotes comen de ese carne. Y entonces se cree algo que nunca en la historia del judaísmo había pasado, y que Daniel está pronosticando esto y Jesús lo menciona. Pero a la vez, ¿verdad? Jesús habla en tiempo futuro. Entonces los que estén en Judea, ¿verdad? Los que estén huyen a los montes. Y entonces, bueno, ahí está Daniel 9:27, donde habla de esta abominación que sucedió en el año 167 antes de Cristo. Pero Jesús recoge esta profecía de Daniel y también lo aplica, ¿verdad? Algo que va a pasar todavía en el futuro, algo que Pablo menciona en 2 de Tesalonicenses y que encontramos en Apocalipsis 13, la presencia del anticristo. Y ahí hay una profanación, ¿verdad? Una profanación de la fe en Cristo por este hombre, el anticristo. Y esto va a pasar. Todavía no ha pasado, pero va a pasar. Hay algo por entender, creo, en esta de las profecías, algo que un teólogo llamó así de esta manera la escatología inaugurada, el ya pero no todavía aspecto del reino de Dios. En parte lo que pasa es que hay cosas que pasan como muestras, ¿verdad? Como muestras de lo que va a pasar, de todo lo que profetizó Daniel, ¿verdad? Pasó en el 167 antes de Cristo, pero esa misma profanación en ese año viene a ser como una muestra de lo que va a pasar todavía en el futuro. Entonces no tenemos tiempo para leer en Apocalipsis 13, pero ahí Jesús habla entonces en el versículo 21, pero habrá entonces una gran tribulación, y esa tribulación también lo encontramos en Apocalipsis 13, 5, un tiempo de intensa maldad y persecución apenas antes de la venida de Jesucristo. Otra vez, esas son cosas que Jesús está profetizando y todavía están por venir. No sabemos cuándo, en qué momento, pero cuando sucede esto es que podemos estar seguros que la venida de Cristo está ya al otro día. Como dice en el versículo 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días. Pues lo que más entendemos, ¿verdad?, es que va a haber una intensa persecución
contra los cristianos, los que son seguidores de Cristo. Se calcula que más de 45 millones de cristianos han sido asesinados por su fe en Cristo en los últimos 100 años. Y en los últimos años dicen que la cosa está empeorando. Incluso los países actuales donde hay más persecución de cristianos, ahí lo ven, la China, Argelia, Egipto, Eritrea, India, Irán, Irak, Corea del Norte, Arabia Saudita, Sri Lanka y Turquía. O sea, en parte, aunque no ha venido esta desolación de la abominación, ya se está calentando la cosa, ¿verdad? Donde hay mucha persecución. Incluso hoy día, este domingo es el domingo mundial de oración para la iglesia perseguida. Y tengo esta lista de países para que estemos orando, ¿no?, por nuestros hermanos, hermanas en estos países. En Colombia no hay tal persecución como en estos países, pero puede venir y no debemos sorprendernos, no debemos sorprendernos. La fe en Cristo no es una garantía de la vida física de sus seguidores. Bueno, entonces Jesús nos advierte de un periodo antes del final del mundo. Y luego, aquí nos habla en los versículos que siguen, del versículo 29 al 31, del periodo del final del mundo. Entonces ahí dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Pues en este momento del final del mundo, lo que él hace notar en sus palabras es que va a ser súper clarísimo, ¿no? Incluso él nos habla del cumplimiento de profecías desde el Antiguo Testamento. Su venida va a ser profético, claro, en donde no queda duda de que es Jesucristo el que viene, ¿verdad? El que viene. Y entonces, lo que hemos ya dicho, no debemos dejarnos engañar por aquellas personas que pretenden ser ese Cristo que ha venido. Y luego, pues, como dice en el 31, con el trompetazo, ¿verdad?, serán reunidos sus escogidos de los cuatro vientos, de extremo de los cielos hasta el otro tiempo de ir a casa para nosotros. Dentro de este tema de la escatología hay mucho debate, ¿verdad?, en cuanto a los sucesos. Daniel habla de un tiempo de tribulación, se habla de 7 años, se habla del rapto. Algunos piensan que nosotros seremos raptados, o sea, llevados al cielo como en ascensores espirituales, no sé cómo será, antes de la tribulación. Cuando aparece el anticristo,
en ese periodo, durante esos 7 años, supuestamente habrá un convenio entre él y la nación de Israel, los cristianos, pero pasados los 3 años y medio, se romperá ese contrato, ese convenio, y él hará un revolcón y comenzará a perseguir a la iglesia, ¿verdad?, por 3 años y medio, el resto de los 7 años. Entonces algunos piensan que ese rapto Jesucristo vendrá o nos llevará antecitos de esa tribulación, de esos 3 años y medio. También hay personas que piensan que Cristo nos llevará después del tiempo de la tribulación. Pues esos debates, ¿verdad?, son interesantes, pero como hemos leído aquí, como Cristo mismo nos ha dicho, ¿verdad?, no es tanto el saber los tiempos, ¿verdad?, porque ninguno lo sabe, sino es el ser fiel, ¿verdad?, hasta que venga, hasta que nos lleva. Y yo no sé, esas discusiones embolatan, ¿verdad?, embolatan. Pues, ¿cómo aplicamos este mensaje? Vamos a llegar aquí. ¿Por qué creer? Los otros mensajes que vamos a escuchar van a responder a otras preguntas acerca de la segunda venida de Cristo, entonces no voy a dedicarle tiempo a eso, no quiero repetir o meterme en los mensajes qué significa para nosotros la segunda venida de Cristo y así, pero ¿por qué creer? En esto del anuncio de Cristo, de su retorno, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿por qué creer, verdad, en esos momentos en la segunda venida de Cristo? Yo tengo aquí para nosotros cuatro razones, ¿verdad? Uno, ¿verdad?, todo lo que se ha dicho Jesús y acerca de Jesús hasta ahora ha sido cierto, ¿verdad? Nosotros tenemos el lujo de mirar hacia atrás y cuando Jesús dijo que no quedará una sola piedra, que se va a destruir ese templo, una cosa gigantesca, hermosa, nunca pensaron que se iba a destruir, y él lo profetizó, y así pasó en el año 70. Pues, y otras profecías, ¿verdad?, nos dan a entender que cuando él dice que él viene otra vez, podemos tener la certeza de su palabra, podemos tener la certeza de su palabra. Pedro dice que hay personas que se burlan, ¿verdad? No, ustedes dicen cristianos que él vendrá y todo eso, pero vea, ¿dónde está? Van ya 2000 años prácticamente, ¿dónde está Jesús? Y se burlan, pero podemos creer, ¿verdad?, que ha sido cierto. Otra razón que de pronto no es así tan bíblico que digamos, pero también la ciencia, ¿verdad? La ciencia nos ayuda a entender, la ciencia nos lleva a entender que hubo un comienzo en este mundo, este universo, y así habrá un final, ¿verdad? No estamos en una vida cíclica donde la cosa va en círculos y seguimos viendo, sigue esta tierrita por la eternidad, ¿no? Hay lo que existe, lo que los científicos han descubierto como la segunda ley termodinámica, ¿verdad?, donde plantea la realidad que este mundo tuvo un comienzo, hubo un orden en el comienzo del mundo, pero en la medida que vamos, ¿verdad?, el universo está perdiendo ese poder, esa fuerza, ese calor que lo hace existir, y vamos de orden a caos. Eso está comprobado, ¿verdad? Y
ningún científico puede hablar de evolución, ¿verdad? O de una idea de que este mundo va así por la eternidad, sino que este mundo comenzó aquí y va a terminar acá, ¿verdad? Y Jesucristo nos ha dicho, vea, ese fin del mundo es cuando yo vengo, ¿no? Y debemos creerlo, la misma ciencia nos ayuda. También las señales, ¿verdad? que Jesús menciona aquí, guerras y rumores de guerras, terremotos. Uno pensaría que hasta este momento, con la tecnología, con los avances en la comunicación y tantas otras cosas, que este mundo estará mejorando, ¿verdad? Que ya no habrá enfermedades, que ya no habrá esto. No sé si ustedes sabían que ha habido en este siglo un incremento del 265% en terremotos, un aumento en terremotos del 265% frente al siglo pasado, ¿no? Y Jesús profetizó eso, ¿verdad? Y las señales son de que nos estamos deshaciendo, ¿verdad? Estamos deshaciendo. Entonces las señales mismas nos deben ayudar a creer este anuncio de Jesús. Y por último, yo digo que la mera eternidad de Dios, ¿verdad? La mera eternidad de Dios nos debe convencer, ¿verdad?, de que este mundo es temporal, ¿verdad? Este mundo es temporal, así como estamos viviendo con los últimos problemas y situaciones que estamos viviendo. Este mundo es temporal y que nos queda algo mucho mejor después, en la venida de Cristo, ¿verdad? Cómo habla los salmos sobre lo bueno que es su misericordia, lo bueno que es su vida, ¿verdad? Y si existe un Dios, ¿verdad?, yo creo que Él solo tiene para nosotros esta vida donde la ropa se acaba, donde los zapatos se acaban, donde el cuerpo se acaba y otras cosas, ¿no? Sino que nos espera una eternidad, ¿verdad?, en su segunda venida, donde todo esto se cambia, ¿verdad? Y vivimos eternamente con nuestro Señor. Amén. Vamos a orar.